Hola, muy buen día a todos ustedes, espectadoras y espectadores que nos acompañan el día de hoy. Bueno, para mí es un honor estar aquí compartiendo este conversatorio con nuestras profesoras del plantel 4, en donde vamos a presentar lo siguiente a través de este conversatorio. Vamos a ver lo del marco de del 25N. Vamos a presentar a las siguientes profesoras. Tenemos aquí a la profesora Alicia Alier Ordanza, a la profesora Ana Flores Flores, a la profesora Adriana Hernández Martínez y a la profesora Elizabeth de León Hernández, quienes hoy vamos a estar aquí para tener este pequeño conversatorio que se titula Retos y oportunidades de las mujeres en las carreras del área 1 en el marco de las actividades de la Comisión de Igualdad y Género. Es para nosotros un honor tenerlas aquí y que ustedes puedan compartir sus experiencias dentro de este marco de las actividades de la Comisión de Igualdad y Género. Entonces, vamos a hacerlo de la siguiente forma. Yo las voy a ir eh, indicando para que ustedes tengan tiempo de conversar con nosotros sus experiencias. Vamos a hacer primero la palabra a la profesora Alicia Alier Ordanza. Por favor, profesora. Buenos días. Soy la profesora Alicia Lieron Darza del Colegio de Física de la Prepa 4. Tengo 31 años de servicio en esta institución y quería platicarles acerca de mi desarrollo profesional. Yo estudié la carrera de Ingeniería Civil, hice examen de ingreso a la licenciatura en la generación 88-94. ¿Qué pasaba en el mundo en esa época? En el 94 pasaron muchas cosas, entre ellas una devaluación que sufrió México. En este entonces el presidente era Carlos Salinas de Gortari y en ese mismo año tomó la presidencia a fines de Ernesto Zedillo Ponce de León. Por supuesto, fueron años muy difíciles en cuanto a la economía del país. Le quitaron 3 ceros al peso y aparentemente vivíamos en una calma económica. Pero se fue acrecentando la deuda exterior y Estados Unidos se ofreció a prestarnos 20,000 millones de pesos para que pudiéramos pagar nuestra deuda externa. En ese entonces estaba el presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, y también en el 1994 fue el asesinato del candidato Colosio el día 23 de marzo. Entonces, como verán, pasaron muchas cosas durante esos años. Sobre la problemática que yo enfrenté cuando era estudiante, primero quisiera decir que comencé la carrera de ingeniería cuando tenía 24 años. Ya había estudiado previamente la carrera de maestra normalista como maestra de primaria y después hice la normal superior para dar clases de física y química en secundaria. Después de eso fue que entré a la universidad a estudiar ingeniería civil. Tuve grandes ventajas y desventajas en ese entonces. Las ventajas fueron que el plan de estudios de la Facultad de Ingeniería no tenía forzosamente una seriación y no podía tomar libremente las asignaturas que yo consideraba, pero entonces trabajaba y esto me permitía solamente llevar 4 materias por semestre. Esto me ayudó porque me permitía, por un lado, trabajar en la mañana y asistir en la escuela por la tarde. Fueron años difíciles, pero yo veía que que dependía de mi formación normalista. Me costaron trabajo muchas asignaturas como cálculo diferencial e integral y geometría analítica, las cuales tuve que recursar en el segundo semestre, pero afortunadamente pude aprobarlas cuando no había una seriación. Sí existía una sugerencia cómo llevar las asignaturas por semestre. Tuve por fortuna tener al profesor de cálculo llamado Arnulfo Andrade, que era un excelente profesor, y él nos recomendaba que lleváramos las asignaturas que estaban determinadas en el plan de estudios, y yo seguía al pie de la letra eso, lo cual me facilitó muchas cosas. Entre ellas fue que llevé las materias de tronco común en el anexo de la Facultad de Ingeniería. Eso más o menos se llevaba 4 semestres al cursar todas las materias de matemáticas y en el quinto y sexto semestre empecé a tomar propiamente las materias de la carrera de Ingeniería Civil. A mediados de la carrera cambiaron el plan de estudios. Entonces los alumnos que no habían acreditado las materias del tronco común se les duplicaron. Por ejemplo, la materia de probabilidad y estadística se separó en 2, probabilidad y estadística. A muchos maestros y compañeros
míos de generación que no habían terminado la hospital y el asesor que a mí me tocó me ayudó mucho a encauzarme y seguir mis estudios y ver cuáles eran las dificultades que yo tenía. La primera, que creo que fue una de las más complicadas, era que a pesar de que yo había estudiado 2 carreras, que trabajaba de maestra, el primer y segundo semestre me costaron mucho trabajo, uno, por el nivel de conocimientos que yo requería para estar en la licenciatura, ya que se veían cosas diferentes en las que yo había estudiado. Entonces el nivel era muy alto y el otro era el número de alumnos del primer semestre. Éramos 70 alumnos de un grupo, de las cuales 5 éramos mujeres y solamente terminamos 2 la carrera. Mi tutor me aconsejó que fuera al departamento de psicología de la Facultad de Ingeniería y me recibió una psicóloga con la que platiqué. Esto fue cuando terminé el primer semestre para empezar el segundo. Le expliqué que nada y por mis compañeros y ella me decía, es que no vas a clases o no tomas apuntes o no tienes en orden tus libretas, a lo cual yo le respondía que sí, que todo estaba en orden, solamente que me sentía muy nerviosa cuando me tenía que presentar ante mis 65 compañeros. Estando en el turno de la tarde, mis compañeros, algunos nos aceptaban y algunos maestros también, pero también había comentarios discriminatorios para las mujeres, en el sentido que nos decían, ¿para qué estudias ingeniería? Deberías dedicarte a estudiar otra cosa. Algunos nada más nos decían que estábamos buscando marido o teníamos algunos compañeros que no nos trataban bien. Entonces había que demostrarles que estabas ahí porque realmente querías estudiar y tenías que prepararte bien en cualquier cosa, ya que se fijaban en lo que decías o hacías. Pero también tuve compañeros muy solidarios, buenos compañeros y amigos que me permitieron estudiar con ellos al formar equipos, y yo en particular tenía 2 compañeros que, por cierto, no eran de mi generación, sino que de una generación posterior, y que gracias a ellos pude avanzar en mis estudios. Eran compañeros responsables que entregaban bien y a tiempo sus trabajos, que si nos poníamos de acuerdo en hacer alguna cosa o entregar algún trabajo, siempre fueron cumplidos y también ellos trabajaban por las mañanas. Esto me ayudó mucho a que yo pudiera ir avanzando en la carrera. De hecho, uno de ellos, Gustavo, terminó mucho antes que nosotros y el otro compañero se llamaba Ernesto y terminó un semestre después. Efectivamente, algunas compañeras desde el primer semestre no siguieron los estudios de ingeniería. Eso me generó un conflicto en el sentido de que me presionaba mucho el hecho de que no podía decir ninguna tontería en el salón porque se burlaban de ti. Mis compañeros, muchos de ellos, ya trabajaban en obra haciendo construcciones. Al cabo de los años fue aumentando el número de mujeres, no solamente en el turno de la tarde, sino de la mañana. Casi todas las ingenierías, y en particular en computación, eran más del 50% de mujeres. Estaba más o menos a media carrera cuando comencé a trabajar en ingeniería y entonces en la tarde me iba a la escuela hasta que finalmente terminé. Y una vez que terminé fue que empecé a dar clases en la Facultad de Ingeniería, justamente en el año 94 con la devaluación. La empresa empezó a cerrar puestos de trabajo porque se vino una devaluación muy grande y ya no requirieron de mis servicios. Entonces me regresé nuevamente a la prepa a seguir dando clases, pero ya con un mayor número de horas y hasta la fecha sigo dando clases en la preparatoria. En el campo laboral me contraté en una empresa constructora, en donde yo estaba en la parte de diseño. Trabajé alrededor de 4 años en esta compañía y también había muchos hombres y mujeres. Sin embargo, los compañeros ya a nivel profesional nos trataban mucho mejor que en la escuela y eran compañeros muy, muy solidarios. También quiero decir que trabajé dando clases en la Facultad de Ingeniería 3 años. También el número de maestros era mayor que el de mujeres. Sin embargo, se acrecentaron algunas materias como las de química y termodinámica y empezaron a aparecer muchas mujeres en la Facultad de Ingeniería. Con los años se ha ido incrementando el número tanto de alumnas como de profesores en la Facultad de Ingeniería. Fueron años muy bonitos en la parte de estudio. Eran muy interesantes las materias que llevé, me gustaron mucho. Yo pensaba trabajar en obra. Me platicaban algunas compañeras que era muy difícil porque los albañiles no obedecían a las mujeres por la condición de ser mujeres y siempre tenía uno que demostrar que era muy capaz en lo que se decía y se hacía, en los cálculos o cualquier otra cosa que uno tuviera que hacer para que los compañeros, los maestros, los trabajadores lo respetaran a uno y le dieran su lugar.
Fueron años difíciles. Actualmente creo que ha sido mucho más fácil para los estudiantes hacer la carrera de ingeniería y espero que en los próximos años se vuelva todavía más sencillo para ejercer la carrera. Gracias. Muchas gracias, maestra Alicia, por sus experiencias compartidas. Y ahora le voy a ceder la palabra a la profesora Adriana Hernández Martínez. Por favor, adelante. Hola, buen día. Gusto en saludarles. Soy la profesora Adriana Hernández del Colegio de Física del plantel 4. Yo soy ingeniera mecánica electricista y déjenme contarles que estudiar esa carrera en los años 80, cuando yo la estudié, sí fue difícil y tuvo sus inconvenientes, como me imagino que ahora también los tienen las alumnas mujeres, ¿no? Porque muchas veces cuando se piensa en ingeniero, se piensa, o en ingeniería, se piensa en hombres, ¿no? Normalmente se piensa en hombres. Muchas veces la familia, muchas veces los compañeros, muchas veces en el trabajo, me decían ingeniero. Yo decía, no, yo soy ingeniera, pero porque se cree que los hombres son los que son ingenieros, ¿no? Y bueno, y esto, cuando yo estudié en la prepa, estuve en el área 1 y habíamos en un grupo de 60, éramos como 10 mujeres, ¿no? Había pocas mujeres. Ahora los grupos que yo veo del área 1 hay mucho más mujeres y eso me da más gusto, aunque todavía hay más hombres que mujeres. Y cuando estudié en ingeniería también era de un grupo de 60 alumnos, éramos 8 mujeres, ¿no? Y también las que terminamos la carrera en ingeniería mecánica, que yo la hice, éramos 2, y en ingeniería eléctrica sí fueron como 5, ¿no? Al menos sí éramos un poquito más, pero sí la mayoría eran hombres. Y esto, me imagino, hay muchos factores. Hay factores económicos, sociales, culturales, ¿no? Que afectan esto de que las mujeres seamos menos en carreras de ingeniería, en carreras de ciencias. Pero pues esto es muy bueno, tiene muchas complicaciones. Se supone que el poder de razonar de los seres humanos es el mismo para hombres y mujeres, entonces no tendríamos el por qué no estudiar las mujeres carreras de ingeniería o carreras de ciencias, ¿no? Porque el placer que nos da estudiar la carrera que queremos, pues es el mismo para mujeres que para hombres. Les cuento que mi familia también tenía sus reservas de que yo estudiara ingeniería, ¿no? Más bien decían, pues son tus hermanos los que tenían que estudiar ingeniería. Entonces tuve que demostrarles que sí podía y que sí me gustaba y que sí quería hacerlo, para que ellos ya después de algún tiempo, pues, lo aceptaran, ¿no? En el caso de mis compañeros, ya sea en la preparatoria o ya sea en ingeniería, algunos sí eran solidarios, pero había otros que como que decían, no la voy a integrar a mis proyectos, cómo va a manejar una máquina, cómo va a soldar, pero hubo que demostrarles, así como demostré a la familia, también hubo que demostrarles a los compañeros pues que nosotras sí podíamos. En el caso de los profesores, pues ahí sí también había algunos que no les importaba que fueras mujer o que fueras hombre, pero había otros que sí tenían, pues nos insultaban, porque en realidad nos decíamos que qué hacían ahí, que qué hacíamos ahí, que por qué no estábamos lavando trastes en nuestra casa, ¿no? Y bueno, en esos tiempos no decíamos nada porque no sabíamos de nuestros derechos y pues nos quedábamos calladas o ya no entrábamos a sus clases. Yo, varios de esos maestros que eran así, pues ya no entraba a sus clases, ¿no? Prefería ya después recursarla o pasarla en extraordinario. Pero si en esos tiempos hubiera sabido que las mujeres teníamos derechos, ¿no? En la UNAM, pues a lo mejor se hubiera denunciado, pero lo bueno es que ahora las chicas ya saben que tienen derechos y que pueden acudir a las autoridades, ¿no? Y que pueden levantar una denuncia.
Y bueno, eso es bueno hoy en día. Las mujeres somos aproximadamente la mitad de la población mundial, entonces se nos tiene que respetar y aprovechar nuestro talento en carreras científicas, ¿no? Y de las ingenierías. Hay que vencer los prejuicios y también de que la ciencia no es solo tema de hombres, ¿no? También lo puede ser de mujeres. Como oyeron a lo largo de este relato, se repitió muchas veces, también lo oí de la maestra Alicia, la palabra demostrar. Tendríamos que demostrar a nuestros compañeros, a la familia, a las empresas, que nosotras sí podemos. Y bueno, ahorita las mujeres también lo siguen demostrando y creo que en estos tiempos ya es una realidad que las mujeres hemos demostrado que podemos hacer las cosas, que lo podemos lograr todo lo que nos proponemos y sigue siendo difícil, pero hay que luchar por lo que quieres y al final es muy gratificante, ¿no? Que lo hagas y que te sientas contenta con lo que haces y con lo que has hecho. Las mujeres deben actuar con sororidad, ya que entre ellas se deben ayudar para tener una vida con mejores oportunidades y sin desigualdad. Las mujeres que quieren estudiar carreras de ingeniería o carreras de ciencia del área 1, pueden hoy hacerlo, no hay límites en lo que quieran y pueden denunciar ante las autoridades esta violencia de género. Chequé y en la UNAM hay varios documentos que las chicas pueden ver, ¿no? Informarse para que no haya esta desigualdad. Hay un protocolo para la atención en casos de violencia de género, la UNAM, y hay un protocolo amigable que es más pequeño. Hay lineamientos de igualdad en la UNAM y hay un documento básico para el fortalecimiento de la política institucional de género en la UNAM. Entonces sí tienen muchas cosas, muchos documentos que leer, que informarse para que ustedes, pues, si quieren estudiar carreras de ingeniería o de ciencias, puedan hacerlo sin tener que pues lidiar con personas que te traten desigual, ¿no? Y bueno, por último, quisiera decirles que luchen, denuncien si son perjudicadas, que demuestren que pueden ser ingenieras, que pueden ser científicas y pues para adelante, son muy bonitas todas estas carreras, si se lo desean, lo van a lograr. Gracias. Muchas gracias, profesora Adriana. Ahora le voy a ceder la palabra a la profesora Elizabeth de León Hernández. Por favor, más. Buenos días, mi nombre es Elizabeth de León Hernández, soy ingeniera mecánica electricista en el área eléctrica electrónica. Yo estudié, bueno, hoy es Facultad de Estudios Superiores Aragón, pero en ese entonces era ENEP Aragón. Y bueno, yo decidí estudiar esta carrera porque pues, me llamaba la atención, pero así como todas ahorita las maestras han mencionado, pues sí tuve algunos problemas en cuanto a las materias. Hubo mucho acoso por parte de algunos profesores. Yo sí me atreví a denunciar, como a dos, a uno sí lo despidieron, nos daba electrónica de potencia, y el otro, pues no, ahí sigue dando clases el señor, da en ingeniería en computación aquí en Aragón, y también en ese tiempo teníamos nosotros libertad de tomar estas materias con otras carreras, ¿no? Hablando de ingeniería, ¿no? Y en este caso, pues él nos daba una que se llamaba electrónica digital, pero era muy, pues bueno, nos decía cosas como que si queríamos pasar, que lo viéramos en el estacionamiento, que si queríamos salir con él, que lo buscáramos, pero hubo un momento en que no nada más era mí, eran ya otras 3 chicas, ¿no? Que también les hacía lo mismo, o luego nos decía que bueno, que tenía tiempo que no tenía intimidad con su mujer, que si queríamos buscarlo. Entonces hubo un momento en que sí, las 4 que íbamos en ese salón,
pues sí nos daba miedo reprobar, porque pues nunca habíamos reprobado una materia, ¿no? Pero cuando vimos que ya era muy fuerte, nos atrevimos a denunciarlo, pero no le hicieron nada porque según él pertenecía al sindicato de la UNAM y hasta la fecha pues sigue dando clases. Entonces pues ya cuando optamos por ahora sí que por ya no entrar a clases y pues nos reprobaron, ¿no? Pero sí hubo en ese entonces pues sí hubo mucho, yo sentí que era mucho acoso, ¿no? Cambié mi forma de vestir, mi forma de arreglarme, porque ya lo veían como que eras como provocativa, ¿no? O sea, tú provocabas que el maestro a lo mejor te dijera las cosas o los alumnos, había compañeros que luego pues sí nos defendían uno que otro, pero sí hubo mucho, yo sentí que había mucho acoso, ¿no? Eh, en cuanto a la escuela, ¿no? Pero creo que hoy en día pues las mujeres pueden pues levantar la voz, ¿no? Hacer las denuncias. También hay un consejo universitario que te puede escuchar y te puede dar una solución sobre esto, ¿no? Pero hay a veces que no nos creen, ¿no? Porque piensan que tú eres la que empezó, la que provocó, y creo que hoy en día, pues, sí tienes que levantar la voz, ¿no? Y que estas carreras de ingeniería o cualquier otra arquitectura o ciencias, tienes la misma facultad que los hombres, ¿no? Tú puedes trabajar en cualquier cosa y lo tienes que demostrar, como lo decían las profesoras, ¿no? Demostrar que tú sí eres capaz y que puedes llegar a hacer las cosas mejor que ellos, ¿no? No delimitando también a ellos, ¿no? Porque pues también hay compañeros, hay maestros que sí son buenas personas y te ayudan, ¿no? Te ayudan a solucionar bueno, lo que necesites, ¿no? Te apoya, pero hay a veces que entra más el acoso que la ayuda, ¿no? Entonces, pues creo que sí, hay que, pues levantar la voz hoy en día. Eso sería todo. Gracias. Muchas gracias, profesora Elizabeth. Y le voy a ceder ahora la palabra a la profesora Ana Flores. Flores, por favor. Hola, muy buenas tardes o buenos días. Todavía son días. Es un gusto estar con ustedes. Yo les voy a compartir también un poco de mi experiencia. Yo, no estudié ingeniería, yo estudié física en la Facultad de Ciencias. Yo soy universitaria, pues desde los 11 años, porque entré a estudiar a iniciación universitaria en la preparatoria número 2. Entonces, sí tengo una larga historia como universitaria. Una de nosotras, pues ha tenido diferentes experiencias en cuanto a su formación profesional y en cuanto a sus experiencias al momento de estudiar. Pero bueno, todas compartimos ese gusto, digamos, por la física, la ciencia, las ingenierías, y eso es lo que yo creo que nos ha servido para poder romper los estereotipos que están alrededor de las carreras justamente del área 1. En general, yo les quiero compartir primero simplemente para que se den cuenta de que sí es algo que normalmente permea el ambiente. Yo les quiero compartir primero algunas cifras de lo que estamos hablando. Por ejemplo, alrededor del mundo, solo 1 de cada 7 ingenieros son mujeres. Alrededor del 27% de científicos en el mundo son mujeres. O sea, si se fija, pues no llegamos al 50% de lo que deberíamos de ser, tomando en cuenta que casi la mitad de la población, o bien, venimos siendo mitad hombres y mitad mujeres. Y sin embargo, pues esto no se ve reflejado en carreras del área 1. En México, somos alrededor del 35% las científicas, ¿sí? En América Latina y el Caribe es un poco más, llegan como al 45%. En industrias, solamente las mujeres, en el caso de ciencia, tecnología, ingenierías, matemáticas, ocupan solamente el 13% de los puestos ejecutivos. Es decir, sí hay
mujeres, pero en los puestos de mayor responsabilidad, pues normalmente se siguen ocupando por hombres. Las científicas todavía hoy en día pueden recibir un sueldo hasta 30% menor que un hombre por la misma actividad. Las mujeres abandonan más este tipo de carreras de ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, principalmente debido al acoso y a que se considera que ellas deben de estar al cuidado de la familia o al frente de la familia, ¿sí? Y solamente el 25% de los empleos de ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas están ocupados por mujeres. Esto tiene que ver, como ya lo decía también la maestra Adriana, tiene que ver mucho, como ya lo decía también la maestra Alicia, la maestra Elizabeth, con cuestiones de estereotipo, con cuestiones de que se considera que la mujer, pues no es apta para estas carreras, ¿no? Muchas veces se dice, no, pues desde la biología, las mujeres son más aptas para carreras que tienen que ver con la comunicación, pero no con las matemáticas. Esto se ha demostrado que es falso, ¿sí? Sin embargo, el hecho de repetir estas concepciones hace que se vuelva un círculo vicioso. O sea, hace que, bueno, pues es que, pues, no voy a ser buena para las matemáticas porque hay estos estereotipos que todo el tiempo me están diciendo que no voy a ser buena, que no soy buena, que no tengo oportunidades. Entonces, lo primero que hay que hacer, yo creo, lo primero que debemos propugnar es por esta igualdad, ¿sí? O sea, considerar que todos tenemos las mismas aptitudes, como decía la profesora Adriana, todos somos buenos, todos podemos dedicarnos a lo que nos guste. Y creo que aquí, pues, cada una de mis compañeras, pues, han demostrado justamente esta parte, que a pesar de los obstáculos que tuvieron, pues han sabido salir adelante y han sabido tener una carrera exitosa dentro del ámbito tanto de la ingeniería como de la educación. Entonces yo creo que eso es muy loable. Yo, como les decía, yo estudié en la Facultad de Ciencias. Yo entré, bueno, a iniciación universitaria desde 1982, o sea, a los 11 años yo me hice universitaria. A mí me tocó la huelga del CEU. Entonces, en esa época, pues sí había presencia política, sobre todo en la Facultad de Ciencias. Yo creo que eso hizo que se propugnara por una igualdad, digamos, en el caso de los derechos de las mujeres. Entonces, debido a esta efervescencia política, pues se buscaba que los estudiantes tuvieran una mayor voz, y dentro de estos estudiantes, pues también las mujeres éramos consideradas como iguales. Entonces, yo creo que no sufrí de la misma manera, o sea, no sufrí tanto por acoso o por ¿cómo se llama? Por desigualdades que yo haya sentido. Sí es cierto que éramos menos en la Facultad de Ciencias mujeres que estudiáramos la carrera, por ejemplo, de física. Sin embargo, como compartíamos muchas materias con las actuarias, pues ellas eran un gran número de mujeres, y entonces pues más o menos digamos que en algunas materias se equilibraba el número de hombres y mujeres. Entonces eso también digamos que producía un efecto como de igualdad en cierto sentido. Yo creo que otra cosa muy importante que también lo mencionaron es que digamos, el éxito o el seguir adelante con los estudios tiene que ver también con estas redes de apoyo que se van formando con las compañeras, con los compañeros. Esas redes de apoyo son fundamentales para poder sacar adelante los estudios. Entonces, a lo mejor
sí en algún momento me costó trabajo, a lo mejor no tanto por el hecho de ser mujer, sino por la manera en cómo en la Facultad de Ciencias se considera el estudio de las matemáticas, por ejemplo, que es muy distinto a lo que yo venía viendo en la preparatoria. Entonces es completamente diferente y sí me costó mucho trabajo, pero yo creo que no tanto por el hecho de ser mujer, sino por el hecho de que era mucho más demandante, era mucho más complicado pues los aspectos teóricos de la materia. Pero el tener estas redes de apoyo yo creo que resulta fundamental. Entonces, sí es importante contar con amigos, con amigas, para poder, pues, igual si uno no entiende algo, el otro le ayuda, si, ¿cómo se llama? Si uno no puede ir alguna vez, si alguno tiene algún problema con un profesor, entonces, pues lo primero es tener alguien con quien hablar. Entonces, yo creo que eso es muy importante y yo creo que eso sería una de los primeros consejos que yo les daría a alguien que quiere estudiar cualquier carrera, contar o buscar esas redes de apoyo. En cuanto a la parte, digamos, que yo creo que es un reto todavía hoy en las carreras de área 1, pues es justamente tratar de eliminar estos estereotipos en donde se piensa que pues la mujer es la que se tiene que hacer responsable de la familia, que se tiene que hacer responsable de cuidar a los hijos, de hacer de comer, etcétera. Entonces yo creo que cuando se vaya normalizando un trato igualitario, entonces eso va a hacer que muchas más mujeres puedan o consideren tener una carrera dentro de estas áreas, porque como ya lo decía también la maestra Adriana, las carreras del área 1 son carreras que son muy satisfactorias en todos sentidos. Entonces, yo creo que toda mujer debería de considerar que es algo a lo que se puede dedicar sin ningún problema. Entonces, bueno, eso es lo que yo les quería compartir para ya no extenderme demasiado. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias, profesora Ana. Y les agradezco a cada una su participación y tenemos unas preguntas para ustedes. Ustedes pueden contestarlas en el orden que ustedes quieran. Bueno, de acuerdo a lo que nos comentan y la experiencia obtenida, todas ustedes tuvieron cosas muy particulares, pero aquí en general, cuando ustedes tomaban sus clases, todos los profesores eran muy especiales con ustedes, es decir, solamente eran profesores, no profesoras. ¿Cuántos profesores tenían alrededor y el comportamiento de ellos hacia sus personas? Sí, maestra Alicia. En el caso de la Facultad de Ingeniería, yo creo que tuve 2 maestras en toda la carrera y también eran mujeres que habían demostrado, ¿no? que podían y que se les reconocía. Hay incluso ingenieras que los que ingresen a la Facultad de Ingeniería de la UNAM, había personas que habían sido Premio Universidad Nacional, por ejemplo, la maestra Lede Speciale, y a la cual se le tenía un gran respeto por parte de los ingenieros. Y sí, digamos, había mujeres que habían hecho, participado o ganado algún premio y por supuesto que sí eran reconocidas en la facultad, pero eran las menos. Actualmente yo creo que hay muchas más mujeres que participan no solamente a nivel docente en la ingeniería, sino también a nivel laboral. Hay muchas mujeres que han destacado y que poco a poco han ido subiendo los peldaños y que han ido ocupando algunos cargos importantes. No tenemos todavía presidenta, ¿no? Mujer, pero bueno,
cuando menos ya creo que la que más se acercó fue Olga Sánchez Cordero como jefa de gobernación. Entonces, creo que las mujeres en los próximos años van a tener un impacto en la vida pública, en la cuestión profesional y laboral, en la cuestión académica, y es sumar esfuerzos para que todas ellas puedan sobresalir en este México. Gracias. Yo, perdón, en la Facultad de Ciencias, así como dice Alicia, ella tuvo 3 maestras, yo igual solamente 3 maestras tuve, y los demás fueron puros maestros hombres. Sí, más o menos lo mismo. Lo mismo, ok. Siguiente pregunta, ¿por qué creen que antes había menos mujeres? Ustedes, de acuerdo al contexto que vivió cada una, ¿por qué ustedes creen que antes habían menos compañeras a su lado? Yo considero que tenía que ver mucho con los estereotipos y con lo que la familia o las expectativas familiares tenían hacia uno. Por ejemplo, yo cuando expresé mi intención de estudiar física, pues lo primero que a mí me dijeron fue, pues deberías de estudiar una carrera más acorde con tu sexo, ¿no? Prácticamente. O sea, pues, ¿por qué no estudias mejor, pues, relaciones internacionales? Algo que sea como más, de mujer, ¿no? Entonces, como que sí hay unas expectativas en el fondo que aunque uno no quiera, pues van, interfiriendo a lo mejor con los gustos que uno tiene. Decía, no, ingeniería es muy difícil, vas a llevar muchas matemáticas. Sin embargo, yo tuve la fortuna de que a mí las matemáticas se me facilitaban. Entonces, en ese aspecto, bueno, no interferían tanto, pero sí había como, pues esta inclinación, digamos, de que, pues, piensa mejor en otra carrera, ¿no? Entonces, yo creo que eso ha ido poco a poco cambiando, porque se ha visto que pues las carreras de ingeniería pues pueden ser muy satisfactorias justamente y que no es impedimento el ser mujer para dedicarse a ellas. Bien. Sí, maestra Alicia y luego maestra Adriana. Yo creo que también son cuestiones económicas, porque como yo comenté, yo fui primero maestra de primaria, entonces eso era como normal, era una carrera corta, podía uno empezar a trabajar, trabajaba uno medio tiempo y entonces podría ser uno profesionista y a la vez madre o hacerse cargo de una casa, y entonces veían que las mujeres, pues si terminaban al menos una carrera corta, pues tendrían alguna defensa, digamos, o manera de subsistir. Y carreras largas, ¿no? Como cualquiera otra de ya una licenciatura en la UNAM, pues requiere de menos 5 años. Ya no digamos, por ejemplo, medicina, que no solamente es la carrera, sino que hacer el servicio, en fin, una serie de cosas. Entonces, son cuando menos unos 7 años, y eso nada más para terminar como médico general. Entonces, cuando los recursos no alcanzan y son muchos los hijos, o ya por lo menos que sean 2, pues a veces se sacrifica, ¿no? De alguna manera el que alguien pueda terminar una carrera larga y alguien pueda hacer una carrera corta. Entonces, puede ser también factores económicos los que propicien esta situación. Ok, gracias, maestra Adriana. Sí. Sí, como ya habíamos comentado, sí pueden hacer varios factores que intervienen, como lo económico, que como decía Alicia, cultural, porque pues en esta cultura que tenemos, los hombres son los que estudian este tipo de carreras, ¿no? Como decía, también social, ya que la sociedad en la que estamos también como que te va orillando, ¿no? A estudiar carreras, otro tipo de carreras que no son de ciencias o de ingeniería, en el ámbito familiar, como también ya decía, ¿no?
prefieren que los hombres sean los que estudien ese tipo de carreras. Y bueno, también es a lo mejor también para protegerte un poco, porque en el ámbito laboral sí es difícil ser ingeniera también, ¿no? Como decían por ahí, no nos hacen caso, ¿no? La gente que tenemos a nuestro cargo, si son hombres, pues es muy difícil que nos hagan caso, aunque seas la jefa. Entonces, va a ser muy difícil y vas a tener que demostrar y vas a tener que sufrir algo para poder, pues, demostrarles que sí puedes, ¿no? Con el cargo. Gracias. Muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Qué hacían ante comentarios que en ese momento las discriminaban o esas pláticas que entre los mismos compañeros tenían hacia las mujeres? ¿Cuál era su actitud? ¿Cuál era su postura? ¿Qué hacían? ¿En quién se apoyaban? ¿Lo comentaban con alguien? ¿Cómo? ¿Qué? Sí, maestra Elizabeth. Bueno, yo en mi caso, cuando había ese tipo de comentarios, había un maestro que nos daba economía. Él era, bueno, ya estaba grande, nos decía que las mujeres nada más servían para 3 cosas: cocinar, estar en la cama y abrir las piernas. Y ya era grande, ¿no? Entonces lo que nos preguntaban, ¿que ustedes qué hacen aquí? Porque recuerdo que en ese grupo nada más éramos 2 compañeras, todos los demás eran hombres. Y nos decía, ¿y qué? ¿No van a contestar? Nos quedábamos calladas, pero ya hubo un tiempo en que la compañera pues sí se levantaba y mejor se salía. Y yo una vez dije, ¿pero por qué te tienes que salir? Tenemos que quedarnos ahí, porque si le vas a dar la cuestión de lo que está diciendo, pues no tiene razón. Entonces, pues una vez sí le contestamos y nos corrió del salón, nos corrió de la clase y nos amenazó, nos dijo que por parte de él corría de que no íbamos a salir de la carrera, porque según él, pues no servíamos para las matemáticas, pero sí tratábamos a veces de responderle, pues amablemente, entre comillas, porque también pues nos íbamos extraordinario, pero siempre tratábamos de defendernos, ¿no? O sea, no dejarnos que nos dijera pues tantas tonterías, ¿no? Porque pues, la mujer no es nada más para eso, puede hacer muchas cosas, ¿no? Puede demostrar, así como lo decíamos hace rato, que tú puedes hacer eso, ¿no? No el simple hecho de que él sea hombre, pues solamente él puede hacerlo, ¿no? Tú también puedes y tienes las capacidades, ¿no? Gracias, profesora Elizabeth. Sí, maestra Lier. Pues yo la verdad mostraba enojo. Sí, cuando me enojo sí se me nota en la cara. Probablemente en ninguno de los casos en donde yo sentía agresión por parte de un profesor lo hice en forma directa frente a los demás compañeros. En algún momento hablé con alguno, digamos, a nivel personal, en el pasillo, tampoco en un cubículo ni nada, y yo exponía mis razones, pero a mis compañeros sí me les llegué a enfrentar en forma directa, porque yo decía, es que no se vale, compañeros, o sea, nosotros no les faltamos al respeto a ustedes, no tienen por qué faltarnos el respeto a nosotros. Y siempre hubo algún compañero que nos daba la razón, sí, no se pasen, no sean así o lo que sea, ¿no? Pero en un momento dado incluso pude ser agresiva con algún compañero porque ya en los cuarto, quinto semestre empezaban a gritar en la noche, yo tomaba clases en la tarde, fulanito, baja porque ya se cayó tu papá en la mezcla, y perenganito, y así los iban bajando de clases para que se callaran los muchachos, se bajaban, se salían del salón para que no les siguieran gritando porque estaban ahí pegando gritos y los muchachos estaban tomando alcohol ahí en la propia universidad. Entonces me acuerdo que una vez empezaron a gritarme a mí y bueno, se me subían los colores y se me bajaban en el salón, pero me aguanté toda la clase, no bajé. Pero cuando bajé hecho una furia y les dije un montón de cosas muy pesadas y hasta con groserías y les dije, a mí me respetan, porque yo no les he faltado el respeto y quiero mi lugar. Y les costó mucho trabajo aceptarlo, varias semanas dejaron de hablarme algunos, pero sobre todo uno que era tremendo compañero, al cabo de algún tiempo, pasaron un par de meses, él se disculpó, me dijo, no vamos a volver a hacer eso para ti. Le digo, es que no hay muchas Alicias en la tarde en ingeniería, entonces, pues, ¿de quién están hablando? Pues de mí, si dicen Juan o dicen Pedro, pues puede haber
20. Entonces, era una costumbre generalizada los viernes que empezaban a bajar a la palomilla pues, para fiesta o para irse a beber o para alguna cosa. Entonces, sí, hay que tener también cautela. Yo creo que sí es bueno reaccionar, sí es bueno no quedarse callado, pero también hay que actuar con inteligencia, porque si uno exhibe a un maestro frente al salón de clases, a veces no sabe uno cuál va a ser la reacción del grupo, porque si la reacción del grupo es favorable para ti, qué bien, pero si no, entonces resulta que tú sales ahí linchada, ¿no? Yo creo que hay otras instancias y actualmente hay tantas que uno puede recurrir a otros profesores, lo que mencionaba Adriana, de que hay legislación, hay un consejo universitario, o sea, yo puedo llevar mi caso a diferentes instancias. Y como yo les he dicho alguna vez a las alumnas, sobre todo, más que a los alumnos, es si puedes, guarda una evidencia, porque no va a ser tu palabra contra la palabra de un académico, sino guarda una conversación, un mensaje, cualquier cosa que en un momento dado, si tú vas a alegar o vas a pedir que se te restituya o que se te pida al menos una disculpa pública, tú tienes de alguna manera que recurrir a una instancia, que siempre hay una instancia superior a ti, pero también siempre debe haber una evidencia, porque finalmente, si tú te quieres defender en un grupo de puros hombres, pues terminas como perdiendo. Entonces, eso lo digo y no nada más para la licenciatura, también se los he dicho a mis estudiantes en la preparatoria. Si tienen algo que decir, algo que alegar o algo que hay una autoridad con la que ustedes pueden hacer un reclamo formal y si es posible guardar una evidencia, hazlo para que tengas elementos con que sustentar tu demanda. Muchas gracias, maestra Alicia. Y la última pregunta, más que una pregunta, es escuchar, saber de ustedes cómo crear una red de apoyo entre nuestras alumnas y alumnos de la preparatoria, ¿no? Como bien lo dijo en algún momento la profesora Ana, las redes de apoyo son las que nos hacen más sólidos, más fuertes para seguir con esos sueños que a veces tenemos y que a veces se nos van por circunstancias ajenas, ¿no? Que cómo ustedes podrían desde su área de estudio y de acuerdo a sus experiencias compartidas crear redes de apoyo. Sí, maestra Alicia. Bueno, lo primero es que yo creo que hay muchas redes sociales actualmente. Entonces, es muy sencillo que los estudiantes se contacten bajo alguna vía, la que sea, y hay páginas incluso en donde pues se evalúa a los maestros o se denuncia a los profesores o a los compañeros, porque no solamente es una agresión que puede ser de un profesor a un alumno, también puede ser de compañeros hacia compañeras. La comunicación es indispensable, pero desde mi punto de vista, si yo formo una red, como ha ocurrido en muchas escuelas y facultades, en donde están, por ejemplo, tratando de que a un maestro lo destituyan por sus actitudes y por sus comentarios. Como yo decía, primero la documentación de lo que yo estoy tratando de decir. En estos grupos sociales, que les digo hay muchísimos, se pueden formar estos grupos, pero sin llegar al otro extremo, porque se puede ser a veces más violento, ¿no?, que lo que realmente recibo de violencia. Y entonces, en vez de salvar ese conducto de violencia que se ejerce hacia una o varias personas, por una o varias personas, lo que ocurre es que se deja calentar esa olla y cuando sale a una presión desmesurada que a veces pasa o rebasa los límites de lo que debe ser. Entonces, no se resuelve, violencia no resuelve violencia, ese es mi punto de vista. Entonces, yo puedo, por ejemplo, siendo alumno de la prepa, pues puedo manifestarlo con un profesor,
con mi tutor, para eso están también los tutores, con alguna autoridad, hay desde el director, la subdirectora, etcétera. Hay grupos de la prepa que todo mundo conoce, que no necesariamente están hechos por los profesores, sino también por los estudiantes. Y formalizar una causa, no nada más es vociferar, hay que delatar, hay que denunciar, hay que levantar un acta, de tal manera que existan antecedentes que permitan en un momento dado limitar esas conductas o definitivamente pues que algún maestro salga de la escuela por cosas que está haciendo de forma indebida. Pero no dejar que la olla hierva, que la presión aumente, y entonces vamos a cerrar la escuela, vamos a quemar esto, vamos a romper vidrios, ya ahí no se resuelve realmente el problema que se está generando, y sí se genera otro tipo de problemáticas, como puede ser la suspensión de actividades, el golpeteo, o incluso entre los propios estudiantes, que yo digo, bueno, no puede ser, ¿no?, que entre ellos mismos se peleen. Hay que discutir con ideas, con claridad, con realidad y con verdad. Y entonces, en ese sentido, por eso somos universitarios, porque siempre habrá una instancia que nos escuche, que nos apoye y que de alguna manera resuelva nuestras problemáticas. Gracias, maestra Alicia. Sí, maestra, ¿quién alzó la mano? Maestra Adriana, por favor. Hola. Bueno, creo que nuestro quehacer como docentes sería también concientizar a los alumnos, ¿no? A nuestros alumnos sobre estos derechos de las mujeres, sobre que todos tenemos igualdad, ¿no? Y esto de concientizar, pues va a servir mucho para que ellos se ayuden, ¿no? Entre hombres y mujeres, que sepan sus obligaciones, que sepan también qué pueden hacer y entre ellos, pues se ayuden, ¿no? Entonces, nuestro quehacer también sería concientizarlos y pues darles herramientas de apoyo y decirles que pues unidos pueden lograr cosas mejores. Gracias. Gracias. Yo solamente agregaría que también nuestro papel como profesores es tener esa puerta abierta de comunicación con nuestros estudiantes. Es decir, tratar de escucharlos lo que tienen que decir, tratar de saber si tienen problemáticas. Entonces yo creo que abrir estas redes de comunicación es fundamental para saber qué es lo que está pasando en nuestro entorno. Entonces yo creo que, como dicen las profesoras, es muy importante concientizarlos de sus derechos, de que existen instancias donde pueden acudir, pero también lo primero es escucharlos, qué tienen que decir ellos acerca de lo que están viviendo en el momento en que están ahorita, ¿no? Entonces, abrir estas puertas de comunicación yo creo que es fundamental. Gracias. Sí, profesora Elizabeth. Bueno, más que nada yo creo que también sería esta parte de orientarlos, escuchar sus problemáticas y decirles qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿no? Si van a levantar un acta o si ya tienen alguna evidencia de algún profesor, profesora o lo que sea, pero que tengan esa conciencia también, ¿no? De que van a actuar, pero que lo hagan bien, ¿no? Y escucharlos más que nada. A veces es escucharlos porque pueden cometer errores y también pueden ser perjudicados, ¿no? También creo yo. Gracias. ¿Algún otro comentario que quieran aportar antes de finalizar? Pues solamente yo creo que, bueno, en mi caso solamente restaría invitar a todas las mujeres que piensen en las carreras de área 1 como una opción muy agradable para dedicarse. Entonces, de verdad que las carreras de área 1 son lo máximo. Entonces, si quieren dedicarse a ellas, yo creo que
estamos esperando gente como ustedes. Muchas gracias. Pues bueno, agradecemos su participación. El plantel 4 y las autoridades a través de la CINIC en el marco del 25N, les damos las gracias por compartir estas experiencias y no me queda más decirles que pronto espero volver a verlas para tener otro conversatorio. Que tengan un buen día cada una de ustedes, maestra Alicia, maestra Diana, maestra Elizabeth, maestra Ana. Excelente día y estamos Muchas gracias. en contacto. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Adiós.